En la Edad Media, la gente se creía que el agua, al ser un elemento natural y al estar en la naturaleza, se creía impuro para los humanos, según una parte de la Iglesia, ya que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, y de ahí todo humano heredó el pecado. Por eso no podían tocar el agua. ¿De qué habla, tarado? Si en la Edad Media la decadente y pobre Europa, aislada del mundo y del comercio, no tenía alcantarillado ni cosas parecidas. La higiene era tan mala que las enfermedades abundaban, mientras que en América... Yo no soy de izquierda, amigo, pero cualquier persona medianamente culta sabe que nuestra higiene personal es herencia indígena. Los conquistadores españoles eran los que no se bañaban y tenían mal olor. ¿Cómo les olía el culo a los reyes en la Edad Media? Estoy yo sin duchar un día y cuando me quito los calzoncillos eso huele rata muerta. Pues ellos sin jabón o sin agua en los castillos ya me contarás. Y así podría tirarme horas y horas. Esto es solo una pequeña parte de la muestra de colección de disparates de la gran Consuelo Sanz de Bremont, los cuales ella escucha o lee por redes. A quien, por cierto, recomiendo una vez más seguir en su perfil de Twitter y sobre todo en su blog. Pues sí, amigos, hoy volveremos a hablar de una de las etapas históricas más denostadas, la cual, como veis, no es otra que la Edad Media, de la que se suelen contar un sinfín de tonterías. Y no, en esta ocasión no solo hablamos de Twitter, donde es más que habitual, sino que podíamos extenderlo a todas las redes sociales, artículos de prensa e infinidad de películas de Hollywood. Pero de entre todos los títulos clickbait morbosos, todos ellos suelen tener en común un tema. Durante la Edad Media, la gente no se bañaba o no le importaba mucho su higiene personal. Vamos, que eran unos cerdos. Ahora bien, ¿cuánto de cierto tiene esto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hablaremos de uno de los grandes mitos por excelencia de la Edad Media. Esa supuesta mala higiene que había entre sus habitantes. Si sois habituales en las redes sociales, en cualquiera de ellas seguramente habréis visto publicaciones similares a las que os he mostrado al principio del vídeo y relacionando sobre todo Iglesia Católica medieval de entonces con la mala higiene. Y también es habitual que cada vez que surgen estos mensajes, grandes perfiles de Twitter, como por ejemplo la mencionada Consuelo Sanz de Bremont o Leonel Díaz, los desmientan. Motivo por el cual cada vez que lo hacen les suele caer el clásico blanqueadores de la iglesia, capillitas, ultracatólicos, y me juego lo que sea que algún fascista o facha habrá caído también. Lo más gracioso de esto no es solamente que repitan un mito miles de veces y con ello se crean que saben más que gente que lleva años estudiando el tema, sino que también, y nunca he entendido muy bien por qué, tratan 10 siglos de historia como si todo hubiera sido uniforme durante un periodo tan tremendamente largo de tiempo. Y a ver, es más que obvio que la gente por entonces no tenía los tratamientos o los champús o jabones que tenemos hoy en día, pero de ahí a decir que la gente se bañaba una o dos veces en su vida, hay un trecho bastante grande. La realidad es que los hábitos de higiene han sido importantes siempre, incluida también la Edad Media. De hecho, existen numerosos recetarios medievales para mantener la piel sana, la limpieza del cuerpo e incluso para quitar manchas de la ropa. Y también habría que hablar de la existencia de numerosos baños públicos, los cuales se empezarían a cerrar de forma gradual a partir del siglo XV. Y a ver, ¿por qué se empezaron a cerrar estos baños? Pues por varios motivos. El primero de ellos es que, aparte de para su uso habitual, estos baños también solían utilizarse como lugar de encuentros sexuales e incluso también se practicaba la prostitución en ellos, lo cual sí, hacía que las ETS aumentasen considerablemente. Por no hablar de que el mantenimiento de estos requerían un alto consumo de agua y leña, lo cual, como sabéis, en la Castilla de finales del siglo XV, con el aumento de la deforestación debido a la alta demanda de barcos y el aumento de la población urbana, era un gran problema. Si miramos en otras partes de Europa, la cosa era bastante similar. Incluso, como dice en este gran artículo de Leonel Díaz, en ciudades como Londres o París, la cosa iba un poco más allá y estos baños públicos estaban directamente conectados con los burdeles de la ciudad. Y a ver, no, las gentes de entonces no acudían a estos baños únicamente para esto, ni tampoco se bañaban una vez al año como nos suele repetir el mito una y otra vez de forma machacona. De hecho, el filósofo del siglo XIII, Alexander Needham, nos cuenta cómo en París los asistentes de estos baños iban puerta por puerta de las casas de los usuarios para avisarles de que el agua ya estaba caliente. Estos baños eran conocidos y frecuentados, hasta tal punto que se le dedicaron poemas como lo haría Petro d'Aboli en el siglo XII.
e incluso en un pueblo de Teruel se redactarían reglas para el mantenimiento de estos baños públicos. Para que os hagáis una idea, para finales del siglo XV la ciudad de Ulm en Alemania tenía más de 100 baños registrados, París tenía unos 32, en Florencia había 3 calles solo de baños, y en Viena llegó a haber 29, y en la ciudad de Nuremberg 17. Y a ver, igual es probable que hasta aquí alguno piense, vale, sí, la gente del pueblo sí que se bañaba habitualmente, pero ¿qué había de la nobleza? ¿Ellos también se bañaban? Pues sí, obviamente que también. De hecho, lo hacían dentro de unas tinas que estaban hechas de madera y acolchadas con seda, y se bañaban dentro de una tienda, y en días calurosos se instalaban en el jardín y en invierno en la cámara cerca del fuego. Los sirvientes de los reyes transportaban su tina personal durante sus viajes, como se informa en los viajes de John de Inglaterra a través de su territorio. El baño también era incluso parte de la iniciación de un caballero, como se informa en una crónica sobre la iniciación de Godofredo de Anjou en el siglo XII, quien iniciaba el ritual bañándose en una tina preparada para la ocasión. Y también Eginardo, que era el biógrafo de Carlomagno, reporta que al emperador le gustaba mucho bañarse cada mañana en un río o en un estanque. Vale, y hasta aquí también podríamos pensar, sí, se bañaban tanto el pueblo como la nobleza, pero obviamente las calles estaban sucias, porque la gente tiraba sus desperdicios por las ventanas y esto hacía que sus habitantes caminasen literalmente rodeados de mierda. Contrario a lo que nos cuenta el mito una y otra vez de que la gente medieval estaba acostumbrada a vivir entre la mugre, existían controles sanitarios bastante estrictos. Sin embargo, obviamente, en grandes ciudades como Londres o París eran muy complicados de aplicar. Sin embargo, las quejas que encontramos en archivos del periodo, por ejemplo, de vecinos de un distrito de París, los cuales se quejaban de la presencia de una alfarería que estaba dejando malos olores en la zona, lo cual indica claramente que a estas personas estaban muy lejos de estar acostumbradas al mal olor y a la suciedad. Otro documento del año 1270 demuestra la existencia de un oficial de sanidad y evidentemente para este tiempo existía un control de limpieza en la ciudad. La Edad Media, a pesar de lo que mucha gente cree hoy en día, no fue un periodo de completa suciedad y de irresponsabilidad sanitaria. De hecho, estos baños públicos eran tremendamente populares, a pesar de que alguna vez algunas autoridades religiosas desaconsejasen que no prohibiesen el acudir a ellos tan a menudo. Incluso se llegarían a instalar baños para gente que era muy pero que muy pobre. Y sí, la evidencia nos dice que tanto las gentes de la nobleza como las del pueblo utilizaban estos baños y formaban parte de su rutina. El jabón, por ejemplo, comenzó a ser industrialmente fabricado durante la Edad Media. También existían ordenanzas del cuidado y saneamiento de las calles de ciudades como París y Londres, y sería solo a partir del siglo XV en adelante donde se comenzaría a tomar otra postura y se abandonaba la cultura de la higiene, lo cual tuvo lugar a comienzos de la era moderna, como lo indicaba una figura como Erasmo, quien se quejaba de la desaparición de los baños de Brabant en el siglo XVI. Pero ahora vamos directos a otro tema, y es la famosa pregunta de dónde viene este mito que está hoy por hoy tan jodidamente arraigado en la sociedad y que por cierto también se aplica a los conquistadores del siglo XVI. Pues a ver, ya desde el Renacimiento se empezaba a percibir a la época medieval como un periodo oscuro, lleno de ignorantes y sobre todo de sucios fanáticos del cristianismo. Pero todo se impulsaría muchísimo más a raíz del periodo conocido como la Ilustración, quienes a su vez estudiaron esta época con bastantes prejuicios. Posteriormente, los viajeros románticos crearían una imagen muy idealizada de las civilizaciones orientales. Ya sabéis, harenes, baños increíbles, músicos, poetas y etc. Pero bueno, a ver, esto que os acabo de comentar ahora mismo es más o menos conocido. Vamos a ver en concreto quiénes empezaron a ser los autores que empezaron a difundir bulos sobre un periodo de tiempo tan extenso. Y bueno, por hacer un microparéntesis, a estos autores los conocí gracias a un fantástico hilo de Leonel en Twitter, el cual obviamente os dejaré en la descripción. Y bueno, el primero de ellos era un historiador francés del siglo XIX llamado Jules Michelet. Este afirmaba que la lepra en el siglo XIII se expandió por Europa por el odio de los monjes hacia el cuerpo, la sexualidad y la limpieza, a tal punto de haber influenciado a toda la población continental a seguir sus pasos y dejar los baños. La realidad aquí es que el propio Michelet parece haber sido consciente de que su afirmación era un extremismo sin bases, y su comentario contra la era medieval va más contra la clase conservadora francesa que admiraba el periodo que por algo por lo que él realmente creía. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
Lo cual, por cierto, también me lleva a otro famoso mito de esta época, que es el de los curas y la Iglesia Católica prohibiendo a la gente bañarse. Lo cual viene de dos de los padres de la Iglesia, como eran Clemente o Jerónimo, que condenaban la excesiva asistencia a estos baños, ya que por los siglos IV y V estos baños solían ser mixtos. Imaginaros para qué se utilizaban. Pero esto aún así eran sugerencias, que no prohibiciones, y estas no deben ser interpretadas como la norma imperante, ya que las constituciones apostólicas, un manual episcopal del siglo III, determinan el uso del baño como un curso natural. E insisto una vez más, los padres de la Iglesia en general no prohibían el baño como medida de aseo personal y salud. Los cristianos más rigurosos, que generalmente eran ascetas, sí que eran los más extremistas contra el exceso del baño, pero así también con muchas cosas que consideraban excesos. La gente normalmente, incluyendo oficiales eclesiásticos, solían ignorar muchas de estas sugerencias. Volviendo al tema, otro hombre que también contribuyó y mucho a la mala fama de la Edad Media fue el científico John Draper, quien tomó muchas de las afirmaciones de Jules Michelet como ciertas. Y a ver, a este tipo se le daba de lujo una cosa, que es agarrarse a un caso concreto y hacer de él una generalización. Y en este caso, para apoyarse en que toda la gente de la Edad Media era sucia y no tenía casi higiene, se apoyó en el caso del arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, quien, como ya os he comentado en otras ocasiones, este hombre fue asesinado por los hombres del rey Enrique II de Inglaterra. Pero bueno, en este caso creo que el ejemplo que puso tampoco era muy acertado. Y es que se suele decir que cuando se inspeccionó el cuerpo del arzobispo para saquearlo, se cuenta que debajo de sus ropajes llevaba pieles de animales sucias y que estaban llenas de insectos. Y ante este hecho, Draper no dudaría en soltar vehementemente la siguiente afirmación, que más bien era propia de un cuñado en Nochebuena. Si este poderoso estaba así, imaginaros cómo estaría la gente del pueblo. Pero la realidad es que lo que aquí Draper ignoraba, o yo creo que más bien prefería ignorar para que encajase mejor en su relato, es que ascetas o muchas personas religiosas del momento utilizaban la suciedad como acto de devoción, algo que era muy pero que muy criticado por otros muchos teólogos de su época, como por ejemplo San Agustín. En fin, como os he dicho al principio del vídeo, está claro que en la Edad Media sus gentes no tenían al alcance tantísimos medios de higiene como tenemos nosotros hoy en día, pero no iban siempre sucios ni caminaban entre mierda como sugieren tantos perfiles de redes sociales o casi todas las series y películas estrenadas en las últimas décadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a quien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.